Nos encontramos con Norberto Gonzalo, actor, director, también animador cultural, gestor cultural, siempre trabajando en la problemática de los actores, siempre sensible, siempre ahí andando por los márgenes. Así que es un honor hoy tenerte, Norberto, acá para Organización TV. Vamos a inaugurar una sección nueva que va a ser Todo Teatro Cava. Esta fue una idea de Lito cuando hacía Todo Teatro Argentina, donde hacía diferentes entrevistas a maestros, actores, viejas figuras del teatro nacional. Así que, bueno, continuamos con esa idea, creamos Todo Teatro Buenos Aires, ayer comenzamos con Todo Teatro Entre Ríos y así vamos a seguir también con las diferentes provincias, entrevistando directores, gestores culturales de diferentes provincias, siempre relacionado a nuestra actividad, al teatro. Bueno, Norberto, buenísimo Bueno, por... muchas gracias por el contacto y por además por el recuerdo de un compañerazo, un amigazo como Lito, que siempre lo tenemos ahí guardado en la memoria. Así que De verdad, muchas siempre, gracias. siempre ocupado por la actividad y sobre todo por la actividad en que en muchos momentos la llamaban la rascada, la actividad de esos compañeros que sostienen el teatro en cada uno de los municipios, en cada una de las ciudades, y él siempre estaba atento a eso y buscando la forma de crear espacios. Recordemos que la compra ahí de la casa del Teatro de Santa Lucía, del terreno en Berizo para el teatro comunitario, siempre buscando donde no había, él trataba de desarrollar la actividad. Bueno, Norberto, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu inquietud o qué fue lo que te acercó al teatro, a las tablas de actuación? ¿Por dónde entraste a este mundo? Empieza hace muchos años, en lo referido a lo que es la actividad actoral, digamos, y teatral. Yo vengo en realidad del folclore, como muchos de nosotros, bueno, de la zona sur, también ahí aprendí alguna vez de muy pibe folclore ahí en el círculo tradicionalista, el rodeo, en Bernal, donde vivía hasta los 20 años. Y bueno, ahí empezó un poco la inquietud por la cosa escénica y obviamente tenía todo eso una raíz teatral, de espectáculo, de expresión, así que viene de ahí la cosa durante muchos años. Bueno, me tocó integrar algunos grupos folclóricos que en una época, sobre todo a principios de los años 70, tuvieron una amplia difusión internacional. Me tocó viajar mucho por Europa con ese número, justamente que era un grupo muy conocido, se llamaba Los Duendes del Bombo, y bueno, que fue un poco parte de un movimiento que inauguró el malambo, las boleadoras y todo eso, todos tratando de imitar al maestro Santiago Ayala, el chúcaro que todos teníamos como, obviamente como modelo, como maestro, como referente. Bueno, eso fue creciendo y se diseminó por el mundo. Seguramente hay información de esa época con varios grupos dando vueltas por el mundo, sobre todo por Europa y Estados Unidos. Bueno, y después de esa amplia actividad de mucho tiempo, que llevó bastante tiempo, un par de años, bueno, ya había empezado el germen del teatro, del estudio, de la investigación, de la actuación, y así fue que a la vuelta colgamos las boleadoras y empezó la formación real, teatral. Bueno, ahí tuve la oportunidad de conectarme, de conocer a la familia de los Aleandro, aquella dinastía de Pedro, Norma, María Luisa, María Banner, toda esa familia que, bueno, ayudamos entre 3 o 4 amigos de Pedro a abrir una escuela que fue ahí en el barrio del Abasto, de Almagro, por ahí. Y desde ahí no paramos más con la formación del teatro. Y después vino Flores Steinberg y Mario Luciani y varios otros maestros y referentes con los que fuimos alternando. Y ya empezó el trabajo en la televisión y en el teatro a partir de los años 72, 73,
Bueno, y a partir de ahí después siguió con la militancia cultural, la militancia en el sindicato de los actores. Bueno, empezamos a tomar contacto, yo empecé a tomar contacto a partir de, justamente de muchos referentes de esos con los que alternaba, con los que me juntaba casi todos los días. Empecé a tomar conocimiento de las necesidades de los trabajadores de la cultura, de los actores, de los músicos, de todos los que laburaban dentro del espectro de la cultura. Bueno, y ahí empezó a crecer una vocación y una preocupación, como muchos compañeros con los que, ya te digo, alternábamos constantemente, esa preocupación por empezar a militar en esta causa, en esta pelea por la cultura, sobre todo cultura nacional y popular, muchos que todos consideramos que es una de las únicas, digamos, posibles y valederas, que es la que expresa lo nacional, lo popular, lo social. Así que bueno, dentro de esa movida fuimos avanzando y bueno, consolidando un camino, a mí no me gusta la palabra trayectoria, un camino que, bueno, que muchos nos marcaron antes, por supuesto, nada empezó cuando llegamos nosotros. Siempre hay alguien que te antecede y que te marca ese camino. Así que, bueno, ahí así fue que después, pasados muchos años ya de militancia y de consolidación en la profesión, bueno, llegó el momento del Teatro La Máscara, llegó esa idea de homenajear a todos esos grandes, como te decía, que marcaron el camino, y entonces surge la posibilidad con el SUTEBA, con los compañeros del SUTEBA en plena carpa blanca, estábamos ahí participando de esa movida, dando una mano ahí en esa militancia que también ellos marcaron. Bueno, y ahí surgió la posibilidad del Teatro La Máscara, de conocer ese ámbito, me ofrecieron ese ámbito, y bueno, desde el año 2000, en plena crisis del 2000, inauguramos La Máscara, que sigue hasta hoy, por supuesto, y ahora esperando poder retornar y poder volver, aunque sea a limpiar, a sacar un poco las telarañas de estos tiempos que nos impiden participar, así que, bueno, y con proyectos que están suspendidos y que Claro, postergados, que esperamos retomar, por supuesto. claro. Norberto, vos abriste un montón de puertas y ventanas y hay un montón de preguntas para hacer. Qué bueno que nombraste lo del folclore, porque creo que, bueno, ahora se retomó el tema del folclore en las escuelas, que me parece que es muy importante y está bueno que sea por ley, porque yo también comencé en mi escuela 7 de Mercedes, bailando folclore y malambo, un profesor que era balado, y después seguíamos en las agrupaciones folclóricas, yo que tocaba la guitarra y cantaba en las peñas. Y eso te hace formar, ¿no? El origen te va formando, te va acercando a la cultura popular. Y creo que ese origen que vos mencionás, siempre lo llevas presente, ¿no? De esta cultura nacional, popular, que también coincido, que es la única valedera. Y qué importante, ¿no? Que el folclore se retome en las escuelas, ¿no? ¿Cómo visualizás eso en la actualidad? Porque mucha gente, y sobre todo también en Cava, que a veces es un lugar donde se van desarrollando, como nosotros todavía seguimos siendo medio unitarios, en Buenos Aires donde a veces se van saliendo las ideas hacia el interior, a veces no es al revés, que el interior impone una línea estética. ¿Cómo ves el tema del folclore dentro de las escuelas y para el teatro? Ahí en Buenos Aires, en Cava ahora. La verdad es que no tengo demasiada información sobre cómo se está desarrollando o cómo se venía desarrollando esa línea, pero sí considero que es fundamental, que es muy importante, justamente en línea con esta conformación cultural del individuo, sobre todo
desde la edad temprana, desde la niñez. Siempre decimos que lo que se aprehende de pibe no se desprende más, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es fundamental la tarea que realizan ahí los compañeros docentes, los que bajan esa línea, primero los que la programan, ¿no? Los que la instituyen dentro de un programa de trabajo, y después los que lo llevan a cabo, conformando con los estudiantes, con los pibes, una tradición que viene de esa línea. Es muy importante que hoy charlar con un pibe de finales de primaria, bueno, vos lo sabés más que yo eso, porque lo frecuentas más, pero es muy interesante conversar con un pibe de finales de primaria que te habla de la cultura nacional, cosa que yo no recuerdo que sucediera en mi época de estudiante. Nosotros éramos llevados mucho más, bueno, que era una vieja folclorista, guitarrista, y que se murió de 100 años tocando la guitarra. Entonces, eso hoy no sé si pasa tanto. Hoy son los pibes los que han tomado esa posta y son mucho más difusores de lo que éramos nosotros, o por lo menos más conscientes hoy. Esto es lo que yo observo. Insisto, y tiene mucho que ver el sembrado que han hecho los educadores, los formadores de conciencia en este aspecto. Hay muchos de nosotros cuando vamos o dirigir al teatro, o cuando llevamos el teatro a la escuela, tenemos un espectador mucho más preparado, mucho más consciente, mucho más transparente en sus devoluciones, y mucho más sincero en esas devoluciones, y mucho más exigente también. Hay pibes que te dicen, esto yo no me lo creo, no me lo creí. Y cuando te cuestionan eso, después de un largo camino de formación, uno se siente interpelado de una manera muy positiva, ¿no? Si no te gana la necedad en esto. Si no sos necio, te produce un elogio, se vive como un elogio, ¿no? Porque claro, quiere decir que, bueno, que a lo largo del tiempo este sembrado creció y hay un criterio conformado por los pibes, formado de los pibes. Esto a mí me parece fundamental, esto es muy señalable. Yo no sé si, insisto, no tengo demasiada información en la actualidad en Cava, cómo está desarrollándose eso, pero sí veo que el criterio de los chicos, de los pibes, se ha modificado de una manera realmente sorprendente. Norberto, ¿y eso que vos tomaste de joven, folclore, fue lo que te fue acercando al circo criollo? Bueno, yo vi tu espectáculo Pepino el 88, de Recuperar la Podestá. ¿Se pudo unir en algún momento? Sí, por supuesto, no solamente me pude unirlo, sino que el primer lugar donde yo hice teatro, de muy pibe, fue en el Rodeo de Invernal. Mucho antes, mientras hacíamos folclore, mientras bailaba folclore. Mucho antes de pensar en que eso iba a terminar siendo mi profesión, o que iba a terminar siendo la actividad que me abrazara para siempre. Eso quiere decir, vuelvo al tema del sembrado, ¿no? Había un elenco teatral, había varios, pero había un elenco teatral infantil y adolescente en el Rodeo Invernal que siempre lo recuerdo con muchísimo afecto, con muchísimo respeto, porque había actores adultos, maestros, que escribían dentro de la temática, dentro de esa temática, que tenía que ver con tradición folclórica, con el campo, con la cultura nacional, que hoy podrían estar haciendo como actores adelantadísimos. Ese adelanto yo lo recuerdo con mucho afecto, con mucho respeto, porque nos marcó a mí, a muchos, que compartíamos esa actividad,
Y hoy, después de haber estudiado, después de haberse dedicado muchos años a esta profesión, insisto, reconocemos aquella formación innata que tenían estos tipos. Ninguno de ellos había estudiado teatro. Ellos hacían teatro porque era una actividad expresiva que tenía que ver con su formación, con su tradición, con su origen. Y entonces hacían la Casa de los Batallán, y hacían montones de obras, o el Rosal de las Ruinas, montones de obras que tenían que ver con esa temática, con una verdad que hoy no sé si se aprende. ¿Me explico lo que digo? Entonces Sí, me sí. parece que eso es afortunadamente lo que algunos de nosotros pudimos fundir, pudimos juntar. Por eso Pepino el 88, por eso el Circo Criollo, por eso varios de los espectáculos nuestros tienen una raíz que tiene que ver con esa temática. Te preguntaba si el rodeo, acá en Chivilcoy había una peña, ahora había un grupo de teatro en esa peña, la peña gigante, donde venía la Negra Sosa, en la época de los 70, y también se llamaba el rodeo. Te preguntaba si el rodeo era una peña también ahí en Bernal. Sí, sí, claro, claro, claro. Ahí ellos le llamaban Centro Tradicionalista Argentino. Claro, Siempre me acuerdo de eso. claro. Y sí, por supuesto, había peña en todas las edades, de niños, de infantil y también de adultos, por supuesto. Mi vieja bailaba folclore ahí, sí, sí. Era un lugar de una actividad este, muy trascendente en ese sentido. También fueron muchos artistas que participaron de ahí y había espectáculos realmente llamativos. ¿Eh? Sí, en el rodeo yo recuerdo haber bailado folclore con los hermanos Ábalos, con los hermanos Abrodo, con Alberto Castelar. Eran todos artistas de peña, digamos, conjuntos bailables de folclore que eran figuras centrales en las peñas que se organizaban ahí. Y la respuesta del público era abrumadora. Iba muchísima gente a bailar folclore. Era una época que la peña era fundamentalmente bailable. Claro. Después se fue acondicionando a la actuación de los grupos vocales o de los cantantes solistas, digamos, para escuchar. Pero primero el centro de la peña era peña bailable, donde toda la familia, la mayoría de las familias, iban a bailar con sus hijos, Sí, como era mi caso, y era una actividad muy reiterada esa. sí, sí. También, insisto, también pasaba que venían también conjuntos vocales o solistas. Yo me acuerdo de haber escuchado a los Quillahuasi, a los Chachaleros, qué sé yo, a conjuntos inolvidables de esa época, formando. Y después de ese espectáculo se hacía la peña bailable. Era una cosa de muchas horas y muy extenso, y realmente era muy recordable todo eso, muy recordable. Y con la familia, todo con la familia, qué lindo es. Todo con la familia. Sí, 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 sí. Norberto, te preguntaba, vos me dijiste que, bueno, después de la incursión en el folclore, en estas raíces tan nacionales, te volcaste a las escuelas de teatro. Eh, ¿Vos te formaste exclusivamente en las escuelas o participaste de algún grupo determinado también para tu formación? Las dos cosas, las dos cosas. Eh, la familia Aleandro, lo primero que te decían era que el teatro no solamente se estudia y se aprende, hay que hacerlo también, que uno lo va aprendiendo mientras lo hace. Y hay maestros, grandes maestros, a los que muchos respetamos, yo particularmente, por ejemplo, a Raúl Serrano, que siempre dice que el teatro no se enseña, que el teatro se aprende. Es una manera de mezclar
las dos líneas de trabajo, las dos creencias, que se aprende haciéndolo. Bueno, sí, claro, yo he formado parte de muchos grupos teatrales independientes, muchas veces alentado por los propios maestros, como te digo, donde uno empezaba a madurar lo que recibía de esos maestros. Cuando llegó el momento particular, en mi caso, de Flora Steinberg, una actriz excepcional, pero además una maestra que traía de su mano la formación de Stanislavskiana, todo el método de las acciones físicas, había sido obviamente discípula de Hedy Krila, junto con Alesso, con los grandes maestros. Bueno, ahí empezamos a entender cómo se podía sistematizar este aprendizaje de la observación, de la cosa filosófica del actor y su sistema de trabajo, aplicándola justamente a la literatura que nos enseñaban a leer. Y ahí, bueno, obviamente descubríamos a los grandes autores que de la mano de esos maestros te contaban cómo era la cuestión. Y entonces, haber descubierto a los grandes autores argentinos y del Río de la Plata, nos hacía un poco volver a aquel comienzo, ¿no? ¿Quién nos iba a contar que íbamos a descubrir, siendo actores noveles, a Florencio Sánchez, a la Ferrer, a los grandes autores nuestros del Río de la Plata, que hablaban casi de lo mismo que lo que nos enseñaban en el rodeo, cuando bailábamos folclore. Entonces, eso, digamos, terminó siendo poder consustanciarse con aquello que se había mamado de muy chico. Y entonces, poder conformar una teoría global de todo eso. Esos primeros grupos, perdón. Eso también está inmerso, como todos sabemos, como vos sabés, en el teatro independiente. Ahí va la pregunta. Esos grupos que vos conformaste ahí en un principio, ¿eran grupos del teatro independiente? ¿Se hablaba ya en ese momento del teatro autogestivo como en la actualidad? Contanos un poquito la experiencia de lo que se consideraba en ese momento grupo de teatro independiente y el respeto por esa formación dentro del grupo de teatro independiente, la disciplina que había dentro del grupo. En una etapa de esa época, uno de los primeros que a mí por lo menos me ayudó a descubrir parte de esto fue el gordo Mario Luciani, un gran actor y maestro también de actores, con el que habíamos, con el que nos había convencido de armar un grupo que se llamaba Sin Culpa ni Disculpa. Era un proyecto donde hacíamos collage de distintos autores. En algunos casos dirigía él y en otros algunos de nosotros empezaba a meter la nariz en esto de la dirección y de la conducción, sobre todo convencido por él, Sí, sí. con la línea de él. Y como parte de ese pequeño descubrimiento que empezábamos a ver, bueno, empezar a observar a los viejos, digamos, a los grandes. Entonces empezamos a tomar contacto con los independientes del Overo, con el grupo del Negro Carela, y empezamos a curiosear y a descubrir que todo lo que nos habían contado estaba ahí arriba de la tabla. Entonces, ninguno de esos tipos hablaba por hablar, sino que
te mostraban o te convencían de que lo que estuvieron hablando y sermoneando era mucho más que un discurso, que era una cosa concreta. Y entonces yo recuerdo haberlo visto en mis comienzos, a Onofre clavando clavos, o armando escenografía, éramos pibes de 20 años, de 20 y pico de años. Y Lovero era Onofre Lovero, y era Carlos Carela, y eran muchos de estos. Y entonces cuando esos tipos que hablaban de lo que se venía en el teatro independiente, te convencías de que, insisto, nada de lo que se había leído y se había escuchado era un discurso, era una convicción. Y entonces ahí te motivaban, esta es la palabra, a esta inquietud de escribir, de ensayar, de dirigir y hasta de seguir formándote, porque esto no termina nunca. Esta fue una de las mejores cosas que se aprendimos de estos tipos, que no se termina nunca esto. Bueno, es por ahí la cosa. Esto es lo que a mí me gusta pensar y reconocer. Norberto, ¿cuántas horas le dedicabas a la actividad? ¿Y cómo eran esas discusiones? Porque no creo que todos ideológicamente estaban parados en la misma línea. ¿Cómo se discernían dialécticamente esas contradicciones? Yo las discusiones y los intercambios que recuerdo con más presencia están, como te decía al comienzo, más ligadas a la defensa y al fomento de la actividad, a la agremiación, a la defensa de los derechos, a conformar agrupaciones o grupos donde se discuta política cultural, política teatral, desde la dialéctica en todo sentido, desde la ética y la estética. Esto fue lo que más entusiasmaba. Por eso siempre pienso que la discusión de la política, por devolverle a esa palabra el verdadero significado, el verdadero corazón que tiene, es la discusión de ideas. Es desde lo, insisto, desde lo ético y lo estético, por ejemplo, en los teatristas, que tenemos discusiones pendientes, por supuesto, que siguen pendientes, pero gracias a esas discusiones, gracias a esa militancia, insisto, sobre todo de los que nos antecedieron y que dejaron la vida en eso, tenemos pruebas al canto de eso, gracias a eso tenemos las herramientas que hoy tenemos. De no haber sido por esa militancia y por esa discusión permanente que supieron inspirarnos, no tendríamos el Instituto Nacional de Teatro, no tendríamos el Consejo Provincial del Teatro Independiente de la provincia, no tendríamos las varias leyes provinciales de teatro, no tendríamos Proteatro, bueno, no tendríamos todas esas herramientas que siempre son pocas, pero estamos hablando de que se crearon a partir de una etapa en la que los actores, los teatristas decidieron crear sus propias herramientas. Esto creo que es lo mejor que nos legaron aquellos viejos. Y algunos no tan viejos, pero cuando uno dice viejo lo dice con el cariño y con el respeto de los que te antecedieron. ¿No? Sí, claro. Norberto, vos hablabas de la estética y la ética. Prima hermanas, decimos nosotros. Son primas hermanas. ¿Qué discusiones han quedado? Por eso, no, te decía que por eso, tuve con toda humildad, yo me debía a mí mismo, y perdón por la autorreferencia, pero me debía a mí mismo contar esto en un espectáculo. Por eso, cuando Blancos Oficios tenía en ese momento, y siempre lo tengo, una gran necesidad de hablar sobre el laburo desde el teatro. Sí. Entonces se me ocurrió 6 laburantes de blanco, simbólicamente de blanco, y uno de ellos
terminaba la historia y era Pepino el 88. Era el gran Podestá que me pareció interesante, me pareció útil contar en primera persona, como si Pepino Podestá viviera hoy y hablara del hoy y del ayer. Me pareció que era una deuda que tenía conmigo, insisto, perdón por la autorreferencia, pero me convencía, me autoconvencía de que aquello que habíamos aprendido había que ponerlo arriba del escenario. Norberto, ¿cómo pudiste? Bueno, siempre fue el teatro una militancia y siempre tiene un sistema de organización que muchas veces es mejor que otras organizaciones artísticas, ¿no? Generalmente estamos organizados en el mundo del teatro. A veces vemos la diferencia entre los músicos, los pintores. El teatro siempre busca, a veces por la función colectiva que tiene, ¿no? Que siempre tenemos que estar juntando la plata para esto, trabajando para hacer la escenografía, y siempre trabajamos todos juntos y también nos organizamos para otras actividades. ¿Cómo fue que te acercaste a la militancia y fuiste secretario de actores? Me impulsó a enterarme insisto, vuelvo al tema de los predecesores, por enterarme de los que militaban mucho antes que yo en esto de la recuperación de los derechos, la necesidad de la pelea por los derechos de los trabajadores de la cultura. Yo nunca olvido que fue haciendo teatro que alguna vez escuché hablar de los trabajadores de la cultura. Era una época donde muchos militábamos ya en política en los años 70 y había poca articulación, por llamarle de alguna manera, poca articulación entre la política y la cultura, sobre todo en lo específicamente teatral, hasta que nos dimos cuenta, o nos hicieron dar cuenta, que esto de la cultura nacional y popular conformaba dentro del teatro un núcleo muy importante. Ahí empezó un poco esa convicción, y ahí vuelvo al relato, ahí tuve oportunidad de conocer y de formarme con estos grandes maestros, con estos tipos que habían conformado agrupaciones dentro del gremio actoral. Vuelvo al Negro Carela, Gené, el grupo Gente de Teatro, Lovero con los Independientes, todos esos confluían en aquella asociación de actores o en aquella lista blanca de la asociación de actores, donde siempre se decía que tenían lugar todos menos los fascistas. Víctor Bruno, David Lewin, montones de compañeros que uno admiraba y los miraba como si fuera imposible acercarse. Bueno, no fue imposible, porque ellos produjeron una apertura para que una nueva generación también discutiera a la misma altura y del mismo lugar. Y entonces ahí empezó a germinar una inclinación por la discusión, por el debate, por el intercambio, y fue bastante largo, pero bastante rápido también, la militancia dentro de la lista blanca, dentro de la asociación de actores, siempre escuchando a estos tipos, que vos los veías presidir una asamblea o los veías conducir una discusión y te maravillaban. Te maravillaban por su capacidad dialéctica, por su capacidad de análisis, su capacidad política y en general, con algunos matices, todos provenían de un riñón nacional y popular. Después había matices, por supuesto. Bueno, ahí germinó esa inclinación
Y cuando quisimos acordar, muchos de nosotros estábamos ya discutiendo con estos genios, y te miraban como con respeto, pero también uno tenía el temor de confrontar una discusión con estos tipos. Claro. ¿Cómo te sentabas o cómo te parabas a discutir con un tipo de esto? Bueno, ellos produjeron esa posibilidad de que uno se animara a hacerlo, y así fue. Y, Llegó un punto en que creció tanto la cosa, ellos empezaron de alguna manera a delegar en muchos de nosotros, y se produjo un trasvasamiento generacional que afortunadamente ellos lo propiciaron, insisto. Pero bueno, se produjo, y así cuando quisimos acordar, varios de nosotros éramos candidatos a dirigentes o militábamos activamente en la discusión. Insisto, ética y estética. Entonces la discusión política, cultural, tenía una atracción muy particular. Era muy atractivo discutir en una misma reunión, en una misma, en un mismo momento, la ética política y la estética teatral. Esto era realmente llamativo. ¿Cómo habíamos terminado en esto? ¿Cómo habíamos llegado a esto? Era realmente muy interesante de analizar. Así fue. Norberto, nombraste a Víctor Bruno, a David. Yo fui compañero de la hija de David. Víctor, en una entrevista con Ajá. Chazarreta, en la época de la dictadura fue atajado ahí por el Banco Credit Cop de Ramos, donde estaba el gordo Cabana, Carlito Cabana, el querido Carlito Cabana. Claro, ¿Y cómo sí. transitaste vos la dictadura? Bueno, un poco como todos, por ahí con un poco más de suerte. Siempre muchos de nosotros decimos que somos sobrevivientes sin proponérnoslo, porque, bueno, a mí los principios de la dictadura me tocaron, me encontraron en Europa, viajando con los Duendes del Bombo y haciendo espectáculos hasta el año 75, en yendo y viniendo, pero hasta el 75 fue la última vez. Y ya a la vuelta volvimos acá recuerdo, en plena muerte de Franco, estábamos en Madrid trabajando. Bueno, nos volvimos acá y estaba arreciando las 3A, y comenzaba esa etapa siniestra que todos recordamos. Eh, yo digo que somos sobrevivientes porque muchas veces era tal la decisión de militar y de hacer teatro y de discutir, que no éramos casi conscientes de lo que estaba pasando en la vereda de enfrente o lo que nos podía pasar a nosotros. Así fue Teatro Abierto. Eh, Teatro Abierto en el año 81, fue el primer teatro abierto, nos encontró haciendo teatro abierto en el Picadero la noche que lo quemaron, la noche del atentado. Entonces, muchos compañeros se bajaban de teatro abierto, se corrían porque el temor, el miedo era realmente considerable, y algunos éramos menos conscientes de eso, o más inconscientes, como se prefiera, y seguimos con eso. Y después, después del atentado, al tiempito corto, se retomó teatro abierto en el Tabarís por iniciativa y por oferta de Rottenberg, y el público se cuadruplicó. Todos sentíamos que esa inconsciencia tenía que ver con la decisión que habíamos tomado. Entonces, también por supuesto que hubo compañeros que no pudieron hacerlo, que tuvieron que exiliarse, que tuvieron que irse, esconderse. Por eso digo que algunos tuvimos
más suerte que otros. Pero todos vivimos la dictadura como algo terrible, pero que al mismo tiempo nos fortaleció de alguna manera en las convicciones. Hoy podemos ver lo que pasa y afrontar lo que pasa cuando se enfrentan proyectos nacionales y populares, antes desde el gobierno, ahora desde la oposición, más allá de aprobación o de discusión de los aciertos de un proyecto, pero concretamente desde la raíz nacional y popular, que hay un sector importante de la Argentina que todavía profesa. Entonces, esa formación quedó muy, muy intacta en muchos de nosotros y afortunadamente podemos llevarla a cabo desde el teatro, en mi caso, en nuestro caso, desde otras actividades de la cultura. Qué importante fue lo de Teatro Abierto porque fue un golpe duro para la dictadura y también se le demuestra que el teatro, como dijo San Martín, ¿no? Si no tenemos ropa vamos a pelear en pelota como nuestros hermanos indios. Y fue en eso, en pelota, ¿no? Se fue al Tabarís porque no tenía escenografía, vestuario, y el teatro, sin embargo, avanzó y lo pudo lograr, lo pudo hacer. Es algo que nunca pueden evitar el teatro, siempre lo hace aunque no tenga nada, o sea, de la nada puede construir. Eh, Nos va a quedar un montón de cosas, Norberto, ha pasado el tiempo volando, ya llevamos más de 45 minutos y nos va a quedar un montón de cosas en tintero, así que te vamos a tener que volver a molestar más adelante para seguir conversando, porque es muy interesante que nos cuentes no Con solo tu todo historia, gusto. sino es la historia del teatro. Es una historia del teatro que a todos los teatristas del país, inclusive lo vamos a subir a la plataforma de directores iberoamericanos, y nos vamos conociendo, tener la oportunidad de tomar estas herramientas, de este cambio de época, y ponerlas a favor nuestro. Norberto, después de la dictadura, con la vuelta de la democracia, bueno, ¿cómo fue que continuaste con la actividad? A mí me tocó formar parte durante varios años de lo que se conoció como la Comedia Nacional, el elenco que alguna vez tuvo el Cervantes, el Teatro Nacional Cervantes. Ahí recuerdo en parte, lamentablemente esa actividad, esa inclusión mía comenzó durante la dictadura. Los milicos se creían que llenando teatros como el Cervantes distraían a la gente, y resulta que en el Teatro Cervantes hicimos, por ejemplo, las de Barranco con Eva Franco, y duró 3 años de temporada entre el Cervantes, Teatro La Ribera, etcétera, etcétera, y giras por todo el país y el exterior. Eso continuó, afortunadamente después, cuando llegó la democracia, y se produjo en mí una expansión hacia otros ámbitos que tenían más que ver con lo independiente, con el teatro independiente, que desembocaron después, insisto, en ya durante la militancia en actores, con la creación del Teatro La Máscara, con el que quisimos homenajear a aquellos de la máscara de Hedy Krila, de Aleso, de Asquini, de Alejandra Boero, por eso el nombre de La Máscara, Sí. como decimos, para homenajear a todos esos tipos, que venían de tantos años. Norberto, ahora en la actualidad, ¿qué estás trabajando? Aparte de estar dirigiendo La Máscara, estar produciendo, ¿qué espectáculo estabas trabajando que te agarró acá con la pandemia? Bueno, estábamos en pleno ensayo, en pleno comienzo de ensayo, ya llevábamos un tiempo, de un proyecto muy soñado, que vamos a retomarlo, por supuesto, y vamos a continuarlo y estrenarlo, Dios mediante, en los próximos tiempos, que es el Estéfano, de Armando Discépolo, un personaje con el que he soñado durante mucho tiempo, y que afortunadamente llegó el momento de abordar, un elenco bárbaro y con dirección
de un querido amigo y compañero que es Osmar Núñez, que ya se hizo cargo de la dirección, y un elenco donde está Ana María Castel, Pepe López, bueno, un elenco impresionante de compañeros con el que pensamos estrenar Dios mediante cuando esto nos permita retomar, y será o fines de este año o principios del que viene el estreno. Estamos ahí con Estéfano, y en otro teatro acabábamos de reestrenar Cuarteles de Invierno, del Gordo Soriano, que también me toca encabezar, un personaje hermoso también, con dirección de Daniel Moreno. Acabamos de hacer toda una temporada en No Avestruz, en Palermo, sí, y lo reestrenábamos, recién acabamos de reestrenar en El Tinglado. Y ahí está, esperando poder retomarse también. Así que, bueno, con varias cosas en lo personal, además de la formación que vamos a retomar a partir del año que viene en La Máscara, y también con otros espectáculos. Estamos continuando con un proyecto que queremos mucho, que nació, por supuesto, durante el gobierno neoliberal y que se llamó Teatro Desocupado, justamente para reflejar desde el teatro, desde lo social, político y demás, la situación de los laburantes. Y entonces llamamos a concurso de dramaturgia y de dirección y de grupos y de actuación para aportar obras de teatro breves, que no excedan la media hora, para poder compartirse en una misma jornada, sobre la temática de la desocupación. Esto nos llevó un tiempo prolongado en la creación, pero ya hemos cumplido la tercera temporada. Durante los 3 últimos años del neoliberalismo pudimos ponerlo en escena con una gran respuesta de público y de crítica. Y ahora, durante el gobierno, a partir del advenimiento del gobierno popular, nos pareció que esto debía continuar reconfigurado. Entonces, ahora se llama Teatro de la Reconstrucción. Y en esa simbología estamos trabajando. Hicimos parte ya de la programación y nos agarró la interrupción en plena puesta en escena, así que también esperamos retomarlo. Ahí somos un grupo grande de teatristas y además está abierto permanentemente a la convocatoria de todo el mundo para que acerquen materiales, elencos y proyectos para formar parte de este ciclo, que tiene la característica de que dura un mes la actividad de cada grupo, con cada director, con cada proyecto, y después se renueva con otro, dentro de la temática. He leído la convocatoria, pero para que los compañeros la tengan, ¿dónde pueden buscar? Por supuesto que hay un Facebook que se llama Teatro de la Reconstrucción, y si no, también en la misma Máscara, está ahí por la página de la Máscara, pueden acceder a la información, y renovamos la convocatoria para todos los compañeros, sobre todo los compañeros que sean no específicamente de Cava, sino del AMBA, del teatro independiente que tenga que ver con la región. Bueno, ojalá que podamos recibir proyectos de ese origen para considerarlos, para tenerlos en cuenta y poderlos poner en escena, por supuesto. Norberto, muchísimas gracias por tu tiempo, pero vamos a ver si entra, te prometo que es la última pregunta, pero ¿cómo pudiste articular el teatro independiente, la militancia en actores, con la televisión y el cine? ¿Cómo pudiste fusionarlo? Bueno, siempre recuerdo que cuando yo empecé a hacer televisión, y durante los años muchos que la hice, la televisión, o la ficción, mejor dicho, era una fábrica, claro. Era una producción constante. A mí me tocó formar parte durante muchos años del viejo Canal 9. ¿Quién nos iba a decir que le íbamos a decir, volver Roma y te perdonamos? Porque, claro, la verdad que se demostró que era una fábrica de trabajo para los actores. Bueno, hoy Canal 9, como sabrás, no tiene un solo programa de ficción en vivo,
como tampoco lo tienen casi ninguno de los otros canales. De modo que, bueno, fue una etapa que nos tocó afortunadamente transitar y en la que la ocupación era algo importante. Bueno, se pudo articular tratando de no descuidar ninguna de las cosas, de las actividades. También hay que recordar que el haber formado parte de la militancia y de la conducción del sindicato en un momento también se contradecía con que te convocaran a hacer televisión. Esto pasaba mucho, pero bueno, lo pudimos sobrellevar, y algunos empresarios se convencieron de que estaban equivocados. Bueno, esa fue la manera de poder. En cuanto al cine, yo he hecho poco cine, no soy un actor convocado periódicamente por el cine, pero bueno, hay algunas cosas que me gustó hacerlas y que incluso algunas que están hoy en pantalla y me dieron mucha satisfacción hacer. Vi una últimamente con mi hija, me dice, mirá, es parecido, y era la misma persona, eras vos, que estás muy bien ahí. La verdad que tenés un trabajo sobre las Claro, es espaldas. parecido al del pescado sin vender, se parece al Claro, del pescado sin vender. la nena más chica. Y bueno, Claro, sí, tenés, aterrados en esta película, claro, claro. tenés una trayectoria realmente enorme y además sos un compañero muy generoso, muy humilde. Nosotros sos un referente para todos nosotros y siempre es un gusto charlar con vos y vamos aprendiendo. Por eso te digo que vamos a seguir conversando más adelante. Creamos una línea de reproducción que se llama Mujeres y Hombres Notables del Teatro. Y largamos ahora con una entrevista a Wilson Coelho, que es el traductor de Fernando Arrabal al portugués, y ahora está traduciendo un libro, Cálida Presencia, de dos autores cubanos, y bueno, largamos con esa charla que se llamó Literatura, Liche por el Che, Literatura, que son las cartas de Tita Infante y el Che. Y bueno, vos dijiste que habían quedado un montón de temas pendientes de discusión del teatro, y eso es lo que nosotros queremos empezar a rescatar con estas charlas. Empezar a discutir esos temas pendientes y que nos posibilita un poco esta tecnología, que a veces anda bien, a veces falla, pero nos permite acercarnos. Podemos hacerla sin viajar tanto, estas distancias enormes. Así que bueno, te vamos a convocar para esas charlas de mujeres y hombres notables del teatro. Te vamos ahí a embromar un poco. Con todo gusto. Y no quiero terminar sin señalar que la organización El Negro Olmedo es un semillero, ¿no? Yo lo veo así, lo veo como un espacio de creación de estas cosas, por ejemplo, que multiplican la discusión. Y cada vez que multiplicamos la discusión, bueno, estamos intentando repetir esto que decía de los viejos, ¿no? Del sembrado que hicieron. Bueno, ojalá nosotros podamos estar a la altura, aunque sea un poquito, de esos que no tenían todo esto que tenemos hoy y sin embargo crearon lo que crearon. Entonces, es una deuda que tenemos todos nosotros con nosotros mismos, me parece. Así que subrayar en la actividad de la organización que ustedes crearon me parece realmente significativo, realmente. Bueno, muchísimas gracias por la palabra, Norberto. Pero siempre le pedimos al entrevistado que nos deje un mensaje para todo el teatro de la provincia. Bueno, ahora ya vamos avanzando un poquito por lo nacional y el teatro iberoamericano. Así que dejanos un mensaje para todos nosotros. Algo insinuaste vos durante la charla, ¿no, Fabián? El teatro es lo más desobediente que hay, ¿no? Entonces creo que si nos convencemos permanentemente que es la mejor herramienta que tenemos para llegar al otro, para expresar al otro, creo que estamos hechos. Entonces, me parece que las nuevas generaciones que desembarcan en el teatro
humildemente me permito alentarlos a que sean desobedientes con nosotros mismos, que se tomen la libertad de pensar, de sentir, de crear, de discutir y de crear y de seguir peleando, seguir avanzando por un laburo que es el laburo de la cultura, que es el trabajador de la cultura, lo que nos va a devolver al lugar que nunca debemos perder. Creo que el teatro es una de esas grandes herramientas. No es la única seguramente, pero es una de las grandes herramientas. Así que me parece que es un ámbito donde militar y crear significa. Muchísimas gracias, Norberto. Hasta la próxima. Un abrazo grande, hasta pronto.